buenas tardes, queridos amigos y estudiantes. Para mí, como siempre, es un placer saludarlos y tenerlos por acá. Los saluda Maylin Ulacia desde una lluviosa Ciudad de México y tengo el placer de presentarles a David Villar, que ya, por supuesto, es un viejo conocido nuestro. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes, buenos días también para todos los amigos de otro continente de Sudamérica. Muy bien, muchas gracias y es un placer volver a estar aquí con vosotros. Para los que no lo conocen, David es doctor en Ciencias de las Religiones, con una distinción cum laude por la Universidad Complutense de Madrid, ex experto en estudios de Oriente y en egiptología, licenciado en Historia y maestro en Ciencias de las Religiones por la misma institución. Tiene un sinnúmero de publicaciones en diversas revistas de prestigio en el campo de los estudios bíblicos, así como una amplia experiencia en el campo de la arqueología. Actualmente es profesor del área de estudios hebreos y arameos de la Universidad Complutense de Madrid, donde imparte clases en grado de estudios semíticos e islámicos y es investigador permanente del Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones. David, como les decía, es un viejo conocido nuestro, ya que lo tuvimos en Limud, México. Tuvimos la gran oportunidad de disfrutar su curso de cronología en el libro de Reyes. Y ahora regresa con nuestro nuevo proyecto, con el curso titulado Entre el mito y la historia, las grandes tradiciones del antiguo Israel. Y David, la primera clase del curso comienza con una pregunta muy importante. ¿Cómo debemos abordar el estudio del antiguo Israel? Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Este es un tema que siempre he abordado en todos los artículos, publicaciones, conferencias que he realizado a modo de introducción. Creo que es muy importante, en primer lugar, cuando nos acercamos a un fenómeno del pasado, cualquiera que sea, tener en cuenta dos temas, ¿no? Generales, que luego se pone a aplicar al tema del antiguo Israel. Uno, las fuentes de las que disponemos, saber que esas fuentes son limitadas. Y en segundo lugar, es decir, con esa limitación, saber que todo lo que podemos saber quizás no pueda ser toda la verdad. Y en segundo lugar, que la cultura a la que estamos estudiando no es la nuestra. Por lo tanto, la forma en la que estas fuentes se expresen quizás tengan que ser interpretadas de una manera distinta en la que nosotros nos entendemos el mundo, ¿no? Por lo tanto, esto que es algo general, para el antiguo Israel de forma particular, se debe aplicar de la siguiente manera. Cuando queremos conocer cualquier aspecto, cualquier cuestión del pasado del antiguo Israel, concretamente, tenemos que tener en cuenta que las fuentes son limitadas, que tenemos el testimonio bíblico, que no es ni un testimonio puramente histórico, ni un testimonio puramente literario religioso, sino que mezcla ambas cosas. Tenemos, por tanto, que conocer cómo es la Biblia. Y, en segundo lugar, que pese a que hoy en día, por ejemplo, tenemos los herederos de lo que son del antiguo Israel, el mundo judío actual, ha habido un importante salto temporal. Por lo tanto, la forma en la que las fuentes estén expresadas quizá expresen o manifiesten diversos hechos de una forma que a lo mejor para nosotros pues podamos considerarlo como no histórico, sin embargo para ellos sí. Yo siempre pongo un ejemplo en esto muy interesante del ámbito del Oriente Próximo, ¿no? Cuando, por ejemplo, en Mesopotamia veíamos que había reyes prediluvianos que tenían fechas de años que habían gobernado como 4.000, 5.000 años y los postdiluvianos menos, se pensaba que los que habían gobernado 4.000 eran míticos. Y sin embargo no era eso, sino que era otra forma de expresar la historia. Pues lo mismo con el antiguo Israel. Tenemos que tener estas dos consideraciones muy en cuenta. La distancia con los hechos y la limitación de las fuentes. David, la Biblia, como toda la literatura de la época y de las culturas vecinas, como por ejemplo los sumerios, siempre es una mezcla de estos ecos históricos y relatos épicos, como bien tú mencionas. Cuéntanos, por favor, cómo ha sido esta ardua tarea de poder diferenciar entre las capas de la realidad y la ficción en un libro tan importante como la Biblia. Bueno, en primer lugar, tengo que decirte que yo creo que cualquiera que se aproxime a este estudio es un aprendiz, ¿no? Todos siempre estamos aprendiendo cada vez más de diferenciar cada una de estas capas y nutriéndonos de los conocimientos de los compañeros en esto, porque es un trabajo bastante complicado.
Creo que la primera noción, la primera consideración que debe hacerse al respecto es uno ser consciente de dónde parte, ¿no? Uno ser consciente de que una persona puede ser, pues perfectamente aproximarse desde un mundo confesional o no confesional y saber honestamente qué pretende con su estudio, ¿no? Para limar siempre o delimitar o también pues tener muy en cuenta las posibles consideraciones que uno tenga para aproximarse a esta cuestión, ¿no? Y en segundo lugar, cuando uno se aproxima al estudio del texto bíblico, pues hay que aproximarse, por supuesto, a dos elementos. Uno, la crítica literaria y otro, la crítica textual. ¿Esto qué es? Lo siguiente, la Biblia es un libro que está formado por muchos libros y los cuales no tenían un propósito originalmente cuando se compusieron de estar uno al lado de otro. Tenemos que ir, por lo tanto, estudiando cada uno de estos libros de la Biblia por separado para ver cuándo se han compuesto, por qué se han compuesto y quién los ha compuesto. Y en ellos podemos ver que hay distintas fases de redacción, pero no en todos por igual. Por ejemplo, en Génesis podemos ver varias fases de redacción, o en Éxodo, en Números, Levítico, etcétera, en Deuteronomio, y sin embargo en el libro de Ezequiel vemos que está casi redactado por una única mano, ¿no? Por lo tanto, lo importante para acercarnos al mundo de la Biblia es estudiar cada uno de los libros por separado. Y en segundo lugar, tenemos, en cuanto a las capas, el ámbito de la crítica textual. ¿Esto qué quiere decir? Que desgraciadamente no nos ha llegado ningún libro original de la Biblia en su primera edición, ¿no? Se nos han transmitido por diversos textos, manuscritos, versiones, etcétera. Por lo tanto, en Copias las y cuales, copias. claro, y hay diferencias entre ellas. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de esa enorme variedad textual para saber qué elementos pertenecen al proceso de copia, de transmisión, etcétera, cosas que no pertenecen a esa primera editio princeps o Urtext en alemán o la primera edición original, llamámosle, y cuáles son añadidos de la época. Estos dos elementos son los cuales tienen que tener muy en cuenta para analizar cada uno de los libros de la Biblia y, por tanto, para analizar cualquier aspecto de la historia de la religión del antiguo Israel. Eso es muy interesante y realmente sí es una labor muy, muy detallada. Los patriarcas, la salida de Egipto, el reinado de los primeros reyes de Israel y Judá, el exilio. Estos son solo algunos de los temas que vamos a tratar en el curso. ¿Nos puedes contar un poquito qué fuentes, qué investigaciones, qué otros académicos vamos a explorar durante las clases? Sí, bueno, en estas grandes tradiciones, ¿no? de lo que es el antiguo Israel, que básicamente pues, podemos delimitar desde lo que viene antes de lo que son los reinados, ¿no? de Israel y Judá hasta la caída del exilio de Babilonia. Yo voy a utilizar, la dinámica que vamos a llevar en las clases será la siguiente. En primer lugar, vamos a ver qué es lo que conocemos por cada uno de estos elementos, de estas grandes tradiciones, ¿no? Vamos a ver qué dice, por lo tanto, el principal testimonio que tenemos para nutrirnos de estos, para acercarnos a estos elementos, que es el texto bíblico, ¿vale? Por lo tanto, vamos a utilizar las fuentes bíblicas de punto de partida y nuestro objetivo va a ser averiguar qué hay de histórico en estas fuentes. Para ello, vamos a analizar con los patriarcas, con el Éxodo, con la conquista, la monarquía unida, etcétera, qué es lo que nos dicen estas fuentes y vamos a tener en cuenta también, en la medida de lo posible, los testimonios arqueológicos que haya al respecto. Pues, por ejemplo, estoy pensando en la monarquía unida, vamos a tener en cuenta, pues, por ejemplo, la existencia de David, la famosa estela de Teldán, luego también vamos pues me voy un poco antes, ¿no? Para, por ejemplo, la cuestión del Éxodo, pues diversas, por ejemplo, estelas que hablan de expulsión de unos asiáticos en la época del faraón Setnat, para la época, por ejemplo, de los patriarcas, vamos a ver cuál es ese nombre de Binu Raham, si de verdad se puede, de ese Apiru, ¿no? Que a veces se relaciona con Abraham o no. Vamos a tener todo este elenco de fuentes y lo más importante, vamos a analizarlas sin ningún tipo de prejuicio. Es decir, vamos a ponerlas todas sobre la mesa, una por una, y vamos a ver qué nos dicen. Para ver qué podemos catalogar como histórico, como hecho, qué podemos catalogar como parte de un relato, y cuando haya vacíos, ponerlos. Es decir, no vamos a tratar de rellenar todos los vacíos, porque quizás no se pueda, ¿no? Entonces, de esta aproximación es como vamos a trabajar. Autores, pues autores, los grandes autores yo creo que han investigado acerca de estas cuestiones, ¿no?
vamos a trabajar con Rainer Albert, vamos a trabajar con Israel Finkelstein, vamos a trabajar con Nadav Naman, vamos a trabajar con Mario Liberani, pues con los grandes, pues, por ejemplo, Thomas Levy, con los grandes expertos Manfred Bietak, por ejemplo, también para la cuestión del Éxodo, con los que son los grandes autores que han investigado el pasado del Antiguo Israel. Yo estoy segura que va a ser un curso fantástico. Ya tengo muchísimas ganas realmente de que empiece. Teniendo en cuenta esto, te quisiera preguntar, qué deben de esperar los estudiantes? ¿Qué expectativa de nuevos conocimientos tendrán al finalizar este curso contigo? Bueno, pues lo primero, mi objetivo en este curso no solo es transmitir conocimientos, sino también despertar en los estudiantes inquietud para que ellos bueno, busquen por sí mismos las respuestas, ¿no? Yo más que ofrecer respuestas, lo que le voy a ofrecer son los elementos, los instrumentos con los cuales se llegan a estas respuestas. Y por supuesto, lo que también me gustaría es que ellos adquieran esas herramientas para que hagan sus propias investigaciones. Lo que van a esperar, lo que pueden esperar de este curso es una especie de estado de la cuestión acerca de las investigaciones de cada una de estas grandes tradiciones, en las cuales les voy a dar todos los conocimientos y las herramientas que deben tener para estudiar cada uno de estos fenómenos. Por ejemplo, ¿qué se sabe a día de hoy acerca de los patriarcas? ¿Qué se había acerca del Éxodo? ¿Qué se había acerca de la monarquía unida? ¿Cuáles son las posturas que hay a favor o en contra de la existencia de cada uno de estos fenómenos o tradiciones? Y también, ¿por qué esas posturas dicen una cosa y dicen otra? O sea, yo les voy a exponer absolutamente, voy a hacer una síntesis de todas estas cuestiones, para que ellos también puedan decidir cuál es lo que más les convence o no, y también para que puedan conocer en qué se basan unas afirmaciones y otras. David, muchísimas gracias. De verdad estoy muy a la expectativa de comenzar. Va a ser uno de los primeros cursos con una diferencia de un día, nada más en este nuevo proyecto que comenzamos, así que me va a dar mucho gusto. Te agradezco mucho tu apoyo. Les comentamos el curso entre el mito y la realidad, grandes tradiciones del antiguo Israel. Comenzamos el 10 de septiembre con David Villa. Espero que se animen a tomar este curso, será fantástico, será muy interesante, aprenderemos mucho y como él mismo nos dice, nos dará las herramientas necesarias para que nosotros también podamos investigar por nuestra cuenta. Les agradezco mucho, David, un placer como siempre platicar contigo y tenerte por acá. Pues nos veremos pronto, ya les comento, 10 de septiembre. Muchísimas gracias. Muchas gracias.